Shalom, shalom. Hoy es miércoles 17 de febrero del año 2021. La reflexión basada en el libro de Hebreos, capítulo 11, del versículo 1 al 27. El título, La fe invisible. Padre, gracias porque nos permites el compartir tus enseñanzas. Son tuyas y solo tú tienes toda la sabiduría. Y así, Padre, pedimos sensibilidad para recibirla y la aplicación para practicarla. Sea tu voluntad que perdones nuestros pecados, todo lo feo que hemos hecho, visto, hablado, pensado, realizado de cualquier manera o forma. Perdónanos, Señor, ya nos dignos delante de tu presencia. Oramos por las personas que están enfermas de este virus, cualquier otra enfermedad también, pidiendo esa sanidad, Señor, física y en lo espiritual, haya de alguna manera o forma el mensaje para sus almas. Bendice a los familiares también, en medio de la economía, la preocupación y la carga. Guíanos, Padre, y sé con cada familia representada de los oyentes. Lo pedimos en tu nombre de Yahshua, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Bueno, el título, La fe invisible. La fe es don de el Eterno que da a nuestras vidas en el área espiritual. Existe la fe humana. Con ella podemos alcanzar, realizar, el cumplir metas, hablando humanamente, en una capacidad de inteligencia. Y de alguna manera o forma, la fe espiritual, atributo del Eterno, llega a nuestra fe humana para empezar a tener una relación con el Eterno. La fe es también parte del fruto del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y la fe también es espontánea. Aun cuando la persona no cree en el Eterno, en un momento espontáneo puede generar una fe adecuada para lo que necesita o según la situación en la que se encuentre. Es gracia, es un don también del Espíritu Santo a la vida de las personas, y hay quien tiene el don de fe. Es atributo del Eterno. Está la fe humana. Y bueno, la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra del Eterno. Entre más escuchemos de la palabra, más fe vamos nosotros recibiendo, creciendo en ella. De ahí que es bueno leer la Escritura en voz alta, audible, para que escuchemos la palabra y se vaya generando y codificando y configurando en nuestra vida un alma llena de fe. La Escritura dice que se escucha, la palabra genera fe, se cree con el corazón, esto es sentir, y se confiesa con la boca. Entonces, toca tres órganos o miembros del cuerpo: el oído, el corazón y la boca. Se recibe con el oído la palabra, se cree, se siente en el corazón, se confiesa con la boca. Es parte de lo que tenemos que pedir al Eterno, que nos haga sensibles a un oído espiritual, a un corazón espiritual y a una boca espiritual. Cuando leemos la Escritura ya muy enseñado, y que debemos ir aprendiendo más y más de todos los mensajes acerca de la fe. Dice en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La palabra certeza es que es certero, es el que da en el blanco, el que dispara el dardo, por decirlo así, y en el blanco, que puede ser redondo, cuadrado o X, se clava ahí en el mero centro del blanco, por llamarlo como coloquialmente se dice, tiro al blanco. Certero es que tiene bien puesta la visión, como dicen por ahí coloquialmente, tiene ojo de águila, porque las águilas desde alturas muy arriba pueden captar y pueden ver animales pequeños. La visión no la tienen todas las aves como ellas, de tal forma que es tener una visión clara
de lo que queremos lanzar como un dardo, que el dardo se llamaría fe, y que tiene que dar en el blanco, ser certero, no afuera del círculo donde queremos que se clave, tiene que ir dentro y en el mero centro para que sea una fe verdadera, una fe adecuada. Entonces, certeza, certero es seguridad. Debemos tener una seguridad, no dudas, no desconfianza, no temor, no miedo. No podemos ser certeros si no existe seguridad. Y no puede haber seguridad si no existe una madurez, hablando todo, seguridad espiritual, madurez espiritual. Porque la fe como atributo, como don, es espiritual. La escritura dice que Elohim es Ruach, o sea que Dios es espíritu. Entonces, la relación para con Él es en espíritu. De ahí que la fe es espiritual. Y lo dice la Escritura, esto es la certeza de lo que se espera. ¿Por qué se espera? Porque no lo estamos viendo físicamente. Porque no lo estamos tocando como algo material. Porque estamos en un mundo físico, material, carne y tocamos. Pero aquí es el valor de la fe, que no necesitamos tocar, ver, para desarrollar la fe adecuada. Recordamos a Tomás cuando el Señor Yahshua se aparece a los discípulos y él no estaba, y todos se asombran. Entonces, a la otra semana, cuando le cuentan a Tomás, y él dice, bueno, si no veo, no creo. Y otra vez aparece el Señor Yahshua. Ahora sí estaba Tomás, el que representa la duda. Y aún viéndolo, que había resucitado, todavía le dice, déjame meter mis dedos en tus llagas, en tus heridas. Y mete el dedo y entonces dice, Señor mío y Dios mío. Y el Señor Yahshua le dice, porque viste, porque metiste tu mano, porque tocaste lo físico, en este sentido da a entender, creíste. Pero más que bendecido, y no decimos bienaventurado, porque bienaventurado viene de la diosa ventura, de la buena suerte. Entonces la traducción adecuada es más que bendecido. Y le dice el Señor, más que bendecido eres. Pero porque viste, creíste, le dice, porque viste, da a entender, metiste tus dedos, me tocaste, creíste, pero más que bendecido es el que no ve y cree. Ahí está hablando de una fe invisible. Y de acuerdo aquí a lo que hemos leído, que dice que es la certeza de lo que se espera. Sí, se está esperando que se materialice la bendición. La fe materializa las bendiciones, las hace materia. La fe provoca en las personas el milagro que nadie puede muchas veces entender, que se enderece el hueso, que la persona vea, que el paralítico camine, que el mudo hable, que el sordo escuche, que el cáncer se vaya, que las enfermedades huyan, que los demonios sean expulsados, y así cantidad de milagros, que llega la economía de repente. No podemos ver la materialización de esos movimientos, pero esos son los milagros que se materializan. Hay quien los ve y hay quien no, pero en el proceso estamos generando una fe invisible, una fe espiritual en espíritu, porque Dios es espíritu. Luego, hablando del significado segundo de la fe, dice la Escritura, es la convicción de lo que no se ve. Convicción es el sentir, es estoy parecido a certero, es tener toda la confianza. Tengo la confianza. Convicción es que no tengo ninguna duda, es firmeza. Convicción es que es mi creencia. Enseñábamos algunas veces que la palabra fe en su contexto griego es creer,
y en el contexto hebreo es sentir. Si unimos las dos, es yo siento para creer o yo creo para sentir. En el caso de Tomás, él aplica al revés la fe. Hasta que no vea, no crea. Y luego hasta que no meta las manos y toque, no creo. Esa no es la fe invisible, no. Esa es la fe razonada, la fe que cuestiona, la fe con el signo de interrogación, y es la fe al revés. Aquí la fe es creo, siento, porque escuché, porque sentí y porque lo recibo y lo aplico a mi alma. Y va a suceder, no, sino sucederá tampoco. Gracias, Señor, porque ya está sucediendo tampoco. El nivel máximo de fe es gracias, porque ya lo recibí. En una ocasión en Morelia, cuando fui a predicar, y en la casa del matrimonio que me hospedé, me decía el matrimonio que habían hecho gestiones, trámites para una casa de Infonavit, que ya llevaban año y medio y que ya les dieron el aviso, les habían dado el aviso que tenían que ir por las llaves. Llegan ahí al lugar donde era la entrega de llaves y los trataron muy mal. Y le dijo, no, pues todavía no están las llaves. El hermano se fue triste. Estuvo oyendo 4 o 5 veces y para la molestia de los servidores de esas oficinas, pues eran muy enojones, qué sé yo, ¿no? Entonces, y no se las daban. Y llega un momento en que la última ocasión se enojaron tanto que le rayaron allí el oficio donde le notificaban que ya podía pasar a recoger las llaves y documentos. Y él me lo contó, y me dijo, pues ya aunque pierda la casa, ya pues finalmente esto era mentira, ni están las llaves ni me las dan, ya me rayaron el oficio y ya lo dejo así. Y le dije, traiga el oficio rayado. El Ruach HaKodesh nos guió a imponer las manos, pusimos las manos sobre el documento y la oración fue la siguiente: gracias, Señor, por la casa que le diste a mi hermano y gracias por las llaves que ya las tiene en su bolsa derecha. El hecho es que se sorprendió el de la oración, dijo, pastor, usted no pidió que me las entregaran, que no fueran necios. Dio gracias porque ya tenía las llaves de la casa. Digo, sí, ve mañana y dile, quiero que me dé las llaves de mi casa. Y fue y dijo, quiero que me dé las llaves de la casa. La misma persona que había rayado el documento se regresó y le dio las llaves. Nunca le dijo, discúlpame, nunca nada. Y él le dijo, ¿sabe por qué me las entregó? Y dice, ¿por qué? Porque le di gracias a Dios que ya tenía las llaves en mi bolsa derecha y ahora las meto en mi bolsa derecha. Bueno, es un nivel de fe que guía el Espíritu Santo. Hay que pedir, es cierto, con fe, pero una cosa es pedir, otra es declarar, otra es decretar y otra es confesar y dar gracias que ya se tiene. Esto significa la convicción de lo que no se ve, de lo que todavía no tocamos, de lo que todavía no recibimos físicamente. Pero en el espíritu y en la fe espiritual, que es la fe invisible, ya se realizó. Ya solo hay que bajarlo. Ya es un hecho. No va a ser un hecho. A ver si se hace, a ver si se realiza, a ver si me dan las llaves. No, gracias porque ya tengo las llaves en mi bolsa derecha. Eso es parte de algunas de las experiencias y testimonios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí habla de confianza, habla de seguridad, habla de firmeza, habla de un decreto dado por hecho, de una bendición ya realizada, que todavía no se ve, pero que ya se ha recibido. Luego, siguiendo hablando de la fe invisible, dice en el verso número 2, por la fe entendemos, por la fe. Si no hay una fe adecuada, no vamos a entender, no vamos a comprender, no vamos a recibir
y podemos perder las bendiciones. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. En Génesis dice, y dijo Dios, sea la luz, y se hizo la luz. Y así, son 10 aseveraciones, 10 veces que habló el Eterno, y se creó el universo y los universos por la palabra. La palabra que sale en este sentido, con un poder creador increíble, con un poder creador que solamente puede salir de él, y como dice la Escritura, del universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El universo no se veía. ¿Quién se iba a imaginar en un momento dado cómo fue creado? Se habla del Big Bang, una explosión por ahí en el universo que generó células, moléculas, átomos, vida, y sigue evolucionando toda esa asociación de químicos, de cosas que se dieron hasta generar vida, y por ahí van haciendo el simio, que según Carlos Darwin, de ahí viene el hombre en esa evolución, y nunca han encontrado el eslabón perdido. Bueno, yo ya lo tengo encontrado. Si le quieren llamar eslabón a la manera de ustedes, a la manera de la ciencia, tenemos al Creador. Y no es el eslabón perdido, es el Creador encontrado, el Creador de todo el universo por el poder de su palabra. Y dice que fue de lo que no había, de lo que no existía, de lo que no se veía, hecho de lo que no se veía. Él toma el vacío existente y suelta la palabra, y en ese vacío lo llena de luz, lo llena de aguas, mares, lagos, ríos, lagunas, lluvias, lo llena de vegetales, lo llena de árboles, lo llena de la naturaleza como entendemos, lo llena de montañas, de montes, de volcanes, de cerros, lo llena de todo lo que Él creó, de lo que no se veía. Toma de lo invisible y de eso que no se veía, crea. Una cosa es inventar y otra crear lo que no existe. Es tremendo el poder del Eterno, y es enseñanza para nuestras vidas, que hemos de entender que somos creadores. Si tomamos la palabra del Eterno, porque aquí dice que por su palabra Él creó, entonces entre más Biblia tengamos, palabra del Eterno en nuestra vida, más la leemos, más la estudiamos, más la codificamos, más la configuramos, más nos alimentamos, más la leemos, más la compartimos, la palabra de Dios encarna en nuestras vidas. Yasha es la Torah viviente, es la palabra viviente, y cuando hablamos vamos a hablar con autoridad, vamos a ser creadores también de milagros, de sucesos no existentes. Él lo dijo, mayores obras que yo harán, hablando de las diferentes etapas en las cuales estamos viviendo, pero son mayores obras porque viene del mayor, del más grande, del todopoderoso, el mayor único, el Shaddai, el omnipotente, el omnisciente, todo lo conoce, el omnipresente que está en todo lugar. Eso significa el mayor en este contexto. Estará con ustedes el mayor para hacer mayores obras. Recuerde que somos vasijas, que somos canales, que somos instrumentos, que somos vasijas de transferencia, transferirlo de Él. Mayores obras que yo harán, ¿por qué? Porque el que es el mayor es Él, nos va a usar de canal para poder nosotros, con su palabra, ser creadores en este aspecto. ¿De qué? De donde no hay. Por eso es una fe milagrosa, o milagrosa la fe, porque aparece lo que no existía, porque lo toma en apariencia de la nada y deposita su palabra de poder y aparece en donde no había nada, todo lo que hay. Sigue hablando la Escritura de la fe invisible, y dice la Escritura en el verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Vaya,
a otra vez la fe invisible de cosas que aún no se veían. Noé hace el arca de tal madera, de tales dimensiones, de tal forma. El contexto de los libros hebreos, a la par de la escritura, habla de que para que él pudiera construir el arca, había ahí demonios petrificados, convertidos en piedra. Entonces, él provoca que estos demonios que cayeron en juicio y habían quedado ahí como una roca, como una piedra, cobraran vida. Y así son quienes le ayudaron a Noé. Otra postura habla de los árboles, que también les da una vida de alguna manera o forma. Por eso hablamos de una fe que se acepta por fe, no por razonamientos, repito, cuestionamientos y estarle dando tantas vueltas. No, la fe, los milagros y todo lo que genera la fe es algo que no se puede agarrar con la mano y hasta que se materialice. Pero mientras es un sentir existente que hace que hablemos, que pensemos, que declaremos en una vida verdadera de fe. Entonces, dice aquí la escritura que le he dicho a Noé, ¿sí?, que tenía que construir el arca de lo que aún no se veía. La instrucción: Noé, va a llover, va a haber un diluvio. La palabra diluvio, diluir del hebreo, significa purificar, limpiar, que diluye, que como en los hospitales, las sábanas, todo eso los procesan en un lavado de alta temperatura, vapor, para que se caiga toda la contaminación, toda la impureza de las sábanas, inmundicia, y queden listas para el otro paciente. El diluvio fue con agua hirviendo, en el contexto hebreo otra vez, y para diluir parte de la tierra que bajó unos centímetros y fuera purificada y fuera limpiada. Todo esto se le enseñó a Adán de parte del Eterno, y aquí en Génesis habla de que tuvo una cobertura, una brea, algo así especial, pero no tradujeron lo otro, para soportar lo caliente del agua hirviendo que llovió. No fue un agua natural, una temperatura normal, no. Era para que la tierra quedara limpia y purificada. Estoy hablando de algo que usted sabe si lo recibe por fe. Pero fue advertido Adán, va a pasar esto, Adán. Entonces, el lago, el río, el mar, la laguna más cercana al lugar donde estaba Adán, estaba a kilómetros. Y él podía haber dicho, pues, ¿para qué hago un arca? O sea, un tipo de barco, si está tan lejos el agua, que cómo va a llegar ahí el agua, ¿no? Al arca. Él dice que obvio que le dijo que iba a llover, que iba a caer aguas torrenciales, iban a inundar completamente la tierra en este aspecto. Bueno, de alguna manera o forma, en diferentes culturas, mínimo 25, habla del fenómeno del diluvio. En los libros antiguos de diferentes razas, repito, en cómo es cierto lo que dice Génesis, ¿verdad?, que cayó el diluvio. Pero dice la escritura, y lo vuelvo a repetir, de la fe invisible acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa, su familia, habría de salvarse, y a la par condenó al mundo al pecador que había contaminado la tierra y había contaminado la humanidad. Nosotros tenemos que preparar nuestra arca de las cosas que no sé cómo sigan ni cómo vengan. Tenemos que creer que el Señor viene ahora para limpiar y purificar todo lo que se ha contaminado, y que tenemos que hacer el arca, que tenemos que prepararla, que el arca significa el arca de la salvación para nuestras vidas, y cuidar nuestra salvación lo mejor posible. Es la enseñanza acerca de lo que no vemos que pueda venir,
porque ya estamos dentro de las muchas señales que enseña la Escritura, en especial Mateo 24. Entonces, es la fe invisible que nos prepara, que nos ayuda por las cosas que no se veían, pero que tenemos que realizar el trabajo que Él dice. En el caso de Adán, tuvo que construir el arca cuando no veía el agua. En nuestra casa, en nuestro caso, tenemos que construir el arca, casa del Eterno, templos del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo que somos nosotros, para estar preparados de las cosas que no se ven, pero sí se esperan y que han de suceder, y parece que pueden venir todavía más pronto de lo que nos podemos imaginar. Sigue hablando de la fe invisible, y en el verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Otra vez la fe invisible. ¿Para dónde voy? Norte, sur, este, oeste, a la izquierda, a la derecha, hacia adelante. ¿Hacia dónde voy? Hacia atrás, de donde yo me encuentro, de ese lugar. Subiré montañas, bajaré, cruzaré ríos, no los cruzaré. No sé a dónde voy, no sé a dónde voy a llegar, no sé cómo me voy a establecer, no sé qué tipo de tierra sea. Por ahí pudo haber Abraham pensar muchas cosas, pero dice, sin saber a dónde iba, habla de esa fe. Él fue obediente, Abraham fue fiel, fue sumiso, fue sujeto, y dentro de todo esto que él tenía, no fue suficiente para que saliera a una tierra nueva. No, él fue porque escuchó la voz del Eterno. Así. Eso genera obediencia, genera todo lo que hemos hablado y aún más. Pero básicamente es porque escuchó la voz del Eterno. Abraham, salte, toma tus cositas, toma tu familia y salte. Y bueno, y salió, ¿verdad? Porque lo dijo el Eterno. Ya no importaba si caminaba 1 kilómetro o 20. No, simplemente Dios le dijo, sal, y salió bien. Ahora, esta es la fe que no sabemos a dónde vamos, por qué vamos o para qué vamos. Confirmando que es el Eterno quien manda, pues tenemos que aceptarlo. Cuando el Señor nos lleva a Brasil después de orar 8 años diarios para ir, llegamos a Brasil y a Belo Horizonte. Ya habíamos predicado en 2 o 3 lugares, a Manaus, que es parte del inicio de la selva amazónica, por ahí Brasilia, en otro lugar no recuerdo, y caímos ahí en Belo Horizonte. Hubo ahí un problemita, éramos como 5 o 6 de diferentes ministerios, cantante, predicador, un servidor y así, ¿no? Y otra hermana que tiene un ministerio hermoso todavía hoy con niños, que se llama Fanny Laforet, una gran sierva, entregada, está en una edad avanzada como un servidor, y ahí está con todo su amor. Saludos, Fanny. Ahora, en este sentido, podemos nosotros entender que en ese viaje hubo detalles y yo sentí separarme. Yo había conocido unos brasileños aquí en México y me llegó un número. Hablo ahí en el aeropuerto y me contesta el varón, la hermana del varón que yo conocí en México. Y dentro del portugués hay palabras muy parecidas al español, pero hay otras bien diferentes. Por ejemplo, muchas gracias en portugués es muito obrigado. Y bueno, nada tiene que ver con nuestro español, ¿no? El hecho es que me contesta y dice, falar es hablar. ¿Quién falar? ¿A quién habla? Y le digo, Pastor Hugo Álvarez. Pues bueno, yo marqué un número que me llegó a la mente y era la hermana del varón brasileiro que yo conocí en México, y me asombré
no es con el que viajamos, no, es uno que conocí, que llegaron como 4 a la iglesia y los recibimos, ¿no? Y fue un milagro tremendo, espectacular. Entonces ella se asombró y mandó a su hermano por mí al aeropuerto, y con 2 hermanos con los que decidimos separarnos, y él se asombró. Nos abrazamos, él llega al aeropuerto por nosotros y dice: ¿cómo supiste el teléfono? Ni yo sabía el de mi hermana, además se había cambiado hasta de casa. Digo, yo no lo sabía, el que lo sabía era el Eterno. Ahora, estando ahí, nos abrieron puertas para predicar en Argentina y para predicar también en Paraguay. No sabíamos que íbamos a predicar en estos 2 países también, pero salimos. Abraham no sabía a dónde iba, yo sí sabía a dónde iba, pero no sabía a dónde más iba. Este es un acto de fe. Él pone los medios, pone las cosas. No debemos negarnos nunca a ir a orar, tal vez a un lugar feo, a un lugar difícil, a personas con problemas críticos, porque el barrio es difícil, o porque es difícil porque es de alto nivel, o porque la gente en un momento dado nos va a rechazar. No, tenemos que ir en medio de la fe cuando el Eterno guía y nos mueve. Ahora es difícil orar por alguien que esté infectado por este virus, pero si el Señor de veras dice y confirma, se va y usted no se contagia, ¿no? Pero tiene que ser una fe para poder realizarlo y una confirmación verdadera de que se tiene que ir. Esta es la gran diferencia, que lo hacemos más bien cuando ni sabemos ni nos damos cuenta, pero la voz del Eterno es lo que marca todo y es lo que da la diferencia. Abraham se fue sin saber a dónde iba, pero también aplicó la fe invisible de que no sabía a dónde iba, pero sabía con quién iba. Por eso, independientemente de la obediencia, el punto claro es porque escuchó la voz del Eterno, porque no sabía a dónde iba, pero sabía con quién iba. ¿Usted sabe con quién va? Claro, claro y claro, porque Él es bueno y Él no nos desampara. Como dijo Moisés, no me muevo de aquí, dando a entender, no doy un solo paso si tu presencia no va conmigo. Y aparte de tu presencia, quiero tu gracia, y aparte quiero tu gloria, porque si no, no avanzo. Si no es con su gracia, si no es con su gloria, cobertura, poder. Hay quien quiere manejarse solo o sola y no tiene luego los resultados adecuados. La fe invisible mueve a donde no queramos llegar, por Él es el que envía. Repito un testimonio: estando aquí cerca del templo, viviendo a unas 9 calles, yo salgo hacia el templo y cuando me doy cuenta estoy ahí por Municipio Libre, que está como a 20 minutos. Cuando yo me doy cuenta, digo, ¿qué hago aquí? Yo iba al templo, hago 3 minutos, ¿y qué hago aquí? ¿Cómo llegué? No me di cuenta. Me paro en una esquina de esta colonia, de este lugar, y de repente se acerca un varón medio raro, bueno, curioso para mí porque fue directo al auto. Me dice, ¿usted es un siervo de Dios? Le digo, sí. Dice, es que yo quiero conocer del verdadero Dios. Y él me reveló que viniera a esta esquina en un carrito azul y que usted me iba a enseñar y que llegara a esta hora, la hora exacta que yo tenía en el reloj. Y dije, ¿cómo me trajo? Bueno, van 2 experiencias así. Es hermoso, no porque yo tengo una super fe, y me dejo guiar y súper sensible, no, son testimonios simplemente. Tal vez como muchos de ustedes les ha guiado sin saber a dónde vamos, pero como Abraham, sí sabemos con quién vamos y sabemos quién manda y sabemos quién habla y sabemos quién guía y sabemos quién hace todas las cosas que son maravillosas. Entonces, en medio de sin saber a dónde iba, la fe invisible. En el verso 11 dice la Escritura, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido.
Por lo cual también de uno y ese, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Bueno, la esterilidad de Sara, infértil. A la edad, doble infertilidad. Pero en el caso de Abraham, por la edad, por el trabajo de toda la vida, dice casi como muerto, y también por la edad ya no funcionaba como el que engendra vida, y por la edad pues también ya estéril. Entonces todos estos 4 o 5 puntos se derrumban con la frase creyó que era fiel, y ahí está la diferencia. La esterilidad marca lo contrario a la fertilidad, pero Sara, Abraham creyó que era fiel. Él se los dijo, van a tener un hijo, como las estrellas en el cielo, como la arena del mar, como el polvo de la tierra, dice en el contexto de Génesis. 3 aspectos: polvo de la tierra, porque para creer en que el Eterno es fiel, necesitamos tocar la tierra, humildad, rodillas, postración. Como las estrellas del cielo, porque Abraham sabía leer la dirección por medio de la formación de las estrellas, y le indicaban hacia dónde dirigirse, si iba hacia el norte, sur, este, oeste, qué camino tomar. Como las estrellas del cielo, porque él era y fue y sigue siendo en su reino una estrella del cielo, que resplandece y que tiene luz. Para poder creer en la fidelidad del Eterno, tenemos que ver su inmensidad, su universo, su creación. Tenemos que ser luminarias, como estrellas de claridad, como estrellas de resplandor, para que podamos creer y sentir y no ser estériles. Una persona fértil está creyendo en abundancia de promesas del Eterno en su palabra. Hay miles de promesas de bendición, hay cantidad de profecías de bendición, hay cantidad de enseñanzas, de mandamientos de bendición, y tenemos nosotros que tomarlas, hacerlas nuestras, hacerlas realidad, arrebatarlas, bajarlas toda nuestra vida. Entonces viene el resplandor de la fe, como las estrellas del cielo. ¿Las puedes contar? No. Y dice como la arena del mar, dice multitud descenderán de ti, cantidad de gente. El mar significa inmensidad, se une con el cielo. Si usted ve así en el firmamento el mar, se une y usted está en medio, entre el firmamento del cielo y las aguas del mar. Usted es un granito de arena ahí en el fondo del mar. Somos una gota del mar, Él es el mar. Estamos entre el firmamento de arriba y de abajo, en medio, para tener una fe inmensa, colosal, diría, impactante. Nadie sabe dónde terminan las cataratas. Diario, día y noche, caen miles y miles y miles y miles de litros de agua de arriba hacia abajo. Así, las aguas de bendición vienen de arriba hacia abajo. Somos parte de la arena del mar. Y a Abraham se le dijo
Vas a tener multitud, inmensidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice Apocalipsis, a una de las iglesias de Asia. Fidelidad es: soy tuyo, Señor, te pertenezco, soy tu propiedad, haz de mi vida lo que quieras. Eso es fidelidad. Jamás te voy a traicionar. Eso es fidelidad. Jamás me voy a apartar de ti. Eso es fidelidad. Jamás voy a hablar de o en contra de tu obra. Es como dar cosas contra el aguijón porque somos obra de él. Jamás. Eso es fidelidad. Te buscaré temprano, en la tarde, de noche, de día. Eso es fidelidad. Te voy a alabar, adorar en medio de cualquier que sea mi situación o en pruebas. Eso es fidelidad. Entonces recibió la multitud de bendiciones porque creyeron que era fiel el que les había prometido. Fuera de la edad de tiempo, hablando de los dos estériles en este sentido y en este aspecto, sin fuerzas como para ya creer que iba a dar a luz en el tiempo adecuado. Pero fue necesario que manifestaran una fe en él, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Abraham, con el tiempo, y no llegaba Isaac, y de acuerdo con Sara, porque la Escritura dice que si a los 10 años no le da un hijo a la mujer, él podía tomar otra mujer, pero siempre y cuando fuera la hermana de la esposa, la concubina, como quien dice, la que trabaja en el hogar, o una prima, algo así. Y como no llegó, y a los 10 años el hombre tiene autoridad para correr a la mujer y tomar otra, y no llegó el hijo, entonces llega la proposición en Agar, que era concubina, sirviente ahí también, con Sara y con Abraham, y nace Ismael. Y de Ismael viene todo el pueblo árabe. Después de este suceso, la promesa había sido aproximadamente unos 18 años después vendría Isaac, desde la promesa que se le dio a Abraham. Lo que aquí sucedió es que Sara era en gloria, en la presencia del Eterno, más grande y superior a la gloria y presencia que tenía Abraham. Y ella empieza a provocar que Abraham creciera espiritualmente, porque el hijo que habría de nacer, Isaac, que vendría a ser el sucesor de Abraham, y luego Jacob, el sucesor de Isaac, y luego el pueblo de Israel, era importantísimo, necesario que naciera con toda la luz y la gloria. Entonces, esta Sara, en la sabiduría, empieza a ayudar a Abraham a crecer espiritualmente. Y cuando llega al nivel de ella, todavía le ayuda para que él tuviera esa luz superior, en autoridad. Aunque la mujer en la luz del amor, pues, mucho más grande. Para que puedan nacer Isaac con esa luz y cumplir como el patriarca que seguiría adelante, necesitaba la luz adecuada y al nivel adecuado. Y es lo que esta Sara ayudó a Abraham. Y estos casi 18 años se aplica la fe invisible. Tenía que crecer para poder engendrar este ser con tanta luz y tuviera la capacidad espiritual de ser el segundo patriarca. Por eso tardó tanto tiempo, porque no tenía la luz adecuada. Pero Dios es fiel, te quita la esterilidad y nos la quita en el área que sea. Si creemos
que Él es fiel. Si somos fieles nosotros también con Él. La Escritura dice que su misericordia, su amor, su fidelidad se renueva cada mañana. Entonces tenemos que aprender a ser fieles, no engañándonos a nosotros mismos, no buscando ver las cosas que se ven, porque son temporales, efímeras, sino las que no se ven, depositando nuestra vista en el reino, ahí donde está la presencia del Todopoderoso. Sigue hablando la Escritura de la fe, que es invisible, y dice en el verso número 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. La fe profética de lo que no se ve, cosas venideras. ¿Cómo se presentarán? Otra vez situaciones como virus, los terremotos, habrá más, erupciones, guerras y todo lo que se está dando y mucho más. Huracanes cada día más terribles, inundaciones, todo más fuerte. Las cosas venideras. Esta es la fe invisible. Que vamos a estarnos preparando para lo que venga, como venga, cuando venga y de la manera que venga. Este es un hecho. Pero es una fe invisible que se mueve dentro del alma. Ahí están los sucesos ya predestinados, como dice aquí, acerca de cosas que han de venir como un tipo de profecía. Hemos de prepararnos para el futuro. Creo que toda esta experiencia que se ha vivido debe tomarse en parte como una preparación, porque nuestra vida está en la presencia del Eterno y somos parte de su pueblo, parte de su ejército, y venga lo que venga, nos da la espada, nos da el escudo, nos da el casco y nos da el uniforme de guerreros para seguir adelante, lo que venga. Fortaleza, fuerza, fe. La batalla no es nuestra, es de él, la guerra es de él. Somos parte de su ejército, sí, es cierto. Es una labor y un trabajo que hay que desarrollar y que hay que hacer. Pero dice que les dio palabras, cosas venideras. La primera cosa y venidera y hacerlo ya es darle todo el lugar al Ruach HaKodesh, para que nuestra alma nos mueva en el sentido espiritual. Y vamos entonces a entrar en esta dimensión de fe invisible, para que lo que venga estemos preparados como fieles soldados del ejército del Eterno. Y sigue hablando, y en el verso 25 dice acerca de Moisés, que él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios del Eterno, que ganar los deleites temporales del pecado, o sea, que quedarse en Egipto. Pero lo maltrataban con palabras, aunque vivió desde el bebé ahí, no el mismo trato. Y sigue hablando la Escritura y dando a entender que todo esto lo pudo soportar. Y dice el verso 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo, la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo es esto? Se sostuvo. ¿Cómo va a ver lo que no se ve? Como viendo. Hemos enseñado que la manera de ver al Señor, con mi rostro te buscaré, tu rostro buscaré, y hay varios textos que hablan de buscarlo, de verlo. Como Él es espíritu y no se ve, entonces, a no ser que Él permita una teofanía, que es como la zarza que arde en el caso de Moisés, o de alguna forma se manifieste. Entonces la Escritura dice como viendo al invisible, y dice aquí la Escritura que lo maltrataban como viendo al invisible en tu maltrato que recibes, que recibimos en las pruebas y en todo lo que se da, como viendo al invisible. Ver significa sentir. Como es espíritu,
y no se puede ver lo invisible, entonces vamos nosotros a entrar en lo más que podamos en la presencia del Espíritu Santo. Leer del Espíritu Santo. Crecer. Que además no hay otra manera con el Espíritu Santo. Buscar recibir todas las bendiciones de Él, fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, gozo, amor, y todo esto atributos a nuestra vida para poder sostenernos con el invisible, viéndolo, o sea, sintiéndolo, porque es espíritu y en espíritu se siente, y es la aplicación de que lo vemos porque lo sentimos, o el equivalente de ver es sentirlo. De ahí que la fe invisible nos lleva en este sentido y en este contexto. Terminamos con Sansón. ¿Y qué más dice el verso 32? ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak y de Sansón. Sabemos la historia de Sansón. En un momento dado falla con Dalila, y él ignoraba que era una guerra espiritual y que habían invocado a Dagón, uno de los demonios principados muy fuertes. Él dice que en su falla él pierde la fuerza espiritual y física y queda ciego y queda esclavo y queda sin fuerzas, moliendo las ruedas del molino, dándole vueltas. Entonces le sacaron los ojos, ya no veía. Llega un momento en que lo llaman para burlarse de él en el templo de Dagón de esa área, y estaban reunidos cantidad de gente más de los que él había enfrentado, muchos más, y en el mismo templo de Dagón, y estando ciego físicamente, pide la oportunidad de ver. Él no vio, no le sanaron los ojos. Aquí la palabra ver equivale: regrésame mi fuerza, Señor. Le fue cortado el cabello y perdió la fuerza física y espiritual. Pero dice la Escritura, ahí en Jueces, que mientras daba vuelta al molino su cabello crecía. Y su cabello crecía, es que podía recuperar la fuerza. En esa fe invisible que no ve porque está ciego y que perdió la vista espiritual también, nace esa chispa, como la chispa que nació en el hijo pródigo y regresó, como la chispa que ha de nacer en nosotros en medio de la debilidad física, enfermedad o ceguera. El levantarse y poner las manos en la columna, una a la incredulidad, la otra a la duda, y derrumbarlas. No hay más, derrumbarlas, tirarlas. Así fue en el caso de Sansón, que tuvo la oportunidad de restaurar su ministerio, su vida, aunque obvio, terminó en la presencia del Todopoderoso. Y en todos estos casos, y si usted lee todo Hebreos, vamos a encontrar en el verso 6 el final: pero sin fe es imposible agradar al Eterno, porque es necesario que el que se acerca a Él, desde luego, dice la Escritura, crea que le hay, crea que va a encontrar, y que es premiado y que se es galardonado de los que le buscan. Entonces, por buscarlo vamos a ser premiados, vamos a recibir bendiciones, pero hay que acercarnos, crea que le hay, crea a Dios, y crea al Dios de los milagros y al Dios de la fe. Dice que se acerca a Dios, crea que va a encontrar. Este es otro aspecto de una fe dimensional
profunda. Creo que voy a encontrar porque me acerco a Él. Porque si me acerco y no recibo, solo en su voluntad no lo haría, y Él es sabio y Él es perfecto. Por esta es la fe. Creer que me acerco y creer que voy a recibir. Y 2, la fe es agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar al Eterno. Queremos agradarlo, hay muchas maneras. Una de ellas es la fe. Entre más vea una vida de fe, más se goza el Eterno y más se agrada de nuestras vidas. Y más nos guía la enseñanza de que la fe es invisible. En el camino de Maús narra los evangelios de 2 hombres varones que iban comentando lo de la crucifixión. Camino a un lugar llamado Maús. Ya iban más de 3 días. Y iban camino y se acerca otro varón y platica con ellos. Ellos, dice la Escritura, se impactan de las enseñanzas durante el caminar. Y cuando llegan a la casa de uno de ellos, y es el tiempo de partir el pan, el Señor lo hace y ora, y de repente ya no lo ven. Y dijeron, con razón hablaba de una manera tan profunda, de autoridad y tan buena y bonita palabra. Y no lo habíamos identificado porque sus ojos no habían sido revelados, ni sus oídos, ni su corazón, a una fe espiritual. Ahí le fueron abiertos los ojos, los oídos y el corazón. Fueron circuncidados corazón, oídos y boca, para poder entender que las obras y las cosas invisibles son las de Él y las reveladas para sus hijos, dice Deuteronomio. Entonces, es una manera hermosa de tratar de entender lo que es la fe en nuestras vidas, como el grano de mostaza, chiquitito, como el tamaño de una cabeza de un alfiler, y genera una extensión tremenda. Y Yahshua, el Señor, dice, la fe como el grano de mostaza, que explota, revienta, se expande de una manera impactante. Sí, una fe chiquita, pero real, pero verdadera, como el chiquito David, que venció a Goliat, como el pequeño Timoteo Tito, para ser soldados del Señor, y como tú. Entonces, el agradar al Eterno es decirle, aquí está mi vida. Él se va a gozar, no solo agradar. Pero tú, si nunca lo has hecho, vas a recibir la bendición preciosa. No es necesario ver para creer. Es tener un deseo y una búsqueda de ser transformados, cambiados, restaurados. Y como Job, en una fe invisible, te escuchaba, pero ahora mis ojos te ven. La fe en los ojos de Job. Ahora mis ojos son espirituales, y vaya que era un hombre de fe. Así nosotros, el buscar caminar, crecer y seguirle diciendo, perdona mis faltas, mis pecados, ya no puedo más, me arrepiento. Buscar al autor y consumador de la fe llamado el Señor Yahshua. Si tú eres el creador de la fe, el sustentador, el autor, aumenta mi fe. Ayúdame. Y dile, entra en mi vida, Señor Yahshua, yo te recibo como mi Señor, mi Salvador. Aquí dejo todas las cargas y la ceguera espiritual del mundo y lo espiritual de oscuro, para entonces ver con tu luz y la luz de tu reino. Gracias, ahora soy propiedad tuya y es mi Señor y mi Salvador.
Amén. Y amén y gracias. Me pasé otro poquito, ya me ando pasando mucho y reciban el abrazo, el amor del Eterno en sus vidas como una petición y el envío espiritualmente de ese abrazo, ese amor para con todos. El Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Amén.